buenas y frías noches. Está fresco. Hay 70 y pico allá afuera, 73, 74 grados. Gilad, bienvenido, buenas noches. Miami está bien. Darío Villa, buenas noches. Bienvenido por acá. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy no traigo casi noticias de medicina. O sea, la última creo que dejé sobre algo sobre el tiempo, el cerebro y el tiempo. Pero traigo un montón de noticias de astronomía que están bastante interesantes. Hay unas cuantas cosas. Y nada, a los que están más al norte, Osvaldo, el amigo Osvaldo, Adrián, bienvenido, buenas noches. Que está en Nueva York, debe estar frisado eso allá. No sé si han visto el video de unas mujeres en Texas de ayer, bueno, antenoche, que se salían afuera, se mojaban el pelo y echaban la cabeza para atrás y el pelo se quedaba congelado así parado. El viernes aluniza Japón. Bueno, esperemos que sí. Vamos a desearle buena suerte a los japoneses. Esperemos que sí. Bueno, vamos allá. Ya les dije, busquen, si quieren buscar los videos de la gente haciendo cosas con el frío, el de Texas ese de las mujeres está impresionante, ¿no? El pelo largo se queda frisado así, que se queda congelado el pelo, que de momento, ¿no? Es increíble, las temperaturas bien bajas. Rubén, bienvenido, buenas noches. Vamos a arrancar entonces. Aquí, este Facebook acá de este teléfono no me dice cuánta gente hay, este otro sí, esto es un relajo. Facebook es un problema con todo. Déjame decirle, yo pienso que Facebook trabaja bastante bien, a pesar de todos los disgustos que nos trae, ¿no? Porque para lo grande que es, y es prácticamente un sitio web, ¿no? Es una barbaridad. Trabajar en eso no debe ser fácil. Bien, vamos a comenzar entonces con astronomía. Otras veces hemos mencionado lo que llaman FRB, Fast Radio Bursts, o sea, estallidos rápidos de radio. Entonces, esos son eventos que se descubrieron, creo que está anotado por aquí en este artículo, en el año 2017, si mal no recuerdo, el primero, ¿no? Y entonces, la cosa es que estos son señales de radio, como explosiones de radio, sumamente energéticas, pero son muy breves, duran milisegundos, milésimas de segundo. Entonces, particularmente del que están hablando, en este artículo, ocurrió a 8.000 millones de años luz. En inglés, acá en inglés americano sería 8 billones de años luz, ¿no? En español sería 8.000 millones de años luz. O sea, está a mitad de camino entre el Big Bang y el presente. Buenas noches, Víctor. Bienvenido. Entonces, este evento, que como les dije, son eventos sumamente rápidos que descubrimos recientemente, porque, o sea, no teníamos idea de que esas cosas ocurrían. El primero fue en el 2007, exactamente, FRB, Fast Radio Bursts, o sea, estallido rápido de radio. Y entonces, ahora que está a mitad de camino entre el Big Bang y nuestra posición actual en el universo. Jesús, bienvenido, buenas noches. Han analizado y han logrado tener una idea de dónde es que proviene, ¿no? Y usando el Hubble, el telescopio espacial Hubble, o sea, ellos pensaban que provenía de una galaxia. Y en realidad, cuando enfocaron el Hubble hacia allá, lo que descubrieron fue no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, 7 galaxias. Y las 7 están tan juntas unas a otras que caben. Osvaldo, el hombre de Nueva York, congelado. Buenas noches, hermano. Te estaba mencionando ahorita. La cosa no debe estar fácil allá arriba. Bueno, la cosa es que estas 7 galaxias están tan pegadas unas a otras que ocupan el espacio que ocupa nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo que llaman en inglés el Milky Way. O sea, evidentemente son galaxias más pequeñas, pero están todas apiladas unas a otras ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las galaxias interactúan una con otra, porque las personas oyen hablar, Alfonso, bienvenido, buenas noches, oyen hablar de los famosos choques de galaxias, y las galaxias no chocan, ¿ok? Mecho te está preguntando cómo está Nueva York ahora. Candela, esto que está pasando aquí es histórico. Bueno, la cosa es que cuando las galaxias interactúan, no chocan, ¿okay? Hacen esto, o sea, pasan una por dentro de otra. Las estrellas pasan, como las galaxias en su mayoría son espacio vacío, ¿okay? Porque las estrellas son puntitos, pero entre ellas hay años luz de distancia. Entonces, las galaxias pasan
una por dentro de la otra, interactúan, se deforman. Jesús, bienvenido, buenas noches. Se deforman y luego se unen, ¿no? Como un solo sistema. Entonces, ese proceso de interacción de las galaxias, que dicho sea de paso, nuestra galaxia, la Vía Láctea, va a interactuar, porque en la prensa se dice siempre chocar, ¿okay? No van a chocar, van a interactuar con la galaxia de Andrómeda, que es nuestra vecina más grande, ¿no? Y eso va a ser dentro de 5.000 millones de años, nadie tiene que preocuparse por eso. Y en estos procesos de interacción, que les llaman choques, pues estos procesos de interacción, casi nunca una estrella choca con otra. ¿Ok? O sea, las distancias son tan grandes que es prácticamente un proceso de movimiento, de reacomodación de las estrellas en una nueva forma. Entonces, este estallido rápido de radio que detectaron, que está, como dije, a 8.000 millones de años luz de nosotros, a mitad de camino entre el Big Bang y el presente, allí detectaron que provenía de una mezcla de este conjunto de 7 galaxias que están bien apretaditas. Entonces, cuando las galaxias interactúan, que era donde yo estaba antes de comenzar toda esta parte de la interacción, los gases que conforman las galaxias, el gas y el polvo, pero sobre todo el gas, genera ondas de choque. Y esas ondas de choque generan las condiciones para hacer formar nuevas estrellas, para facilitar el nacimiento de nuevas estrellas. Entonces, por ejemplo, se dice que nuestro Sol, nuestra estrella, bueno, que no es nuestra, ¿no? O sea, nosotros somos de él más bien. Pero bueno, como se dice, nuestro Sol surgió producto... Papo, bienvenidos de Puerto Rico. Seguimos internacionalizándonos. El Sol surgió del colapso de una nube de gas y polvo, empujada posiblemente por la onda de choque procedente de la explosión de una supernova. ¿Bien? Entonces, o sea, los procesos en el cosmos son tremendamente violentos. ¿Okay? Bueno, no son catastróficos porque no afectan a nadie, suponemos. O sea, pero son tremendamente violentos. Entonces, este evento que hemos detectado con estas 7 galaxias en un espacio similar al de la Vía Láctea, es extremadamente apretaditas todas allí. Evidentemente, hay algo que sucedió allí que probablemente sea la unión de 2 agujeros negros o de 2 estrellas de neutrones o de una estrella de neutrones con un agujero negro, y en ese proceso se genera posiblemente esta señal que es extremadamente breve y que nosotros ahora estamos captando casi que de casualidad, ¿no? Porque eso viene cuando menos nos lo esperamos. Alberto, bienvenido, buenas noches. ¿Okay? Entonces, este es un punto importante porque hasta ahora nosotros teníamos la explicación de que este tipo de señales rápidas de radio, muy breves, de milisegundos de duración, provenían a veces de galaxias solitarias. ¿Okay? Y ahora encontramos que este proviene de un grupo de 7 galaxias que están unidas. Entonces, esto es un nuevo avance en el conocimiento sobre este tipo de objetos, de este tipo de eventos. Roberto Ibarro, hermana, buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermano? Bueno, la cosa es que por primera vez tenemos esto que llaman un objeto súper compacto. De hecho, este grupo de 7 galaxias es el objeto más compacto que nosotros tenemos idea en cuanto a términos galácticos. ¿Okay? O sea, están extremadamente apretaditas y es sumamente masivo. Ahora, ¿qué fue lo que generó este estallido rápido de señales de radio? Bueno, no sabemos exactamente todavía, ¿okay? Pero ya sabemos al menos que existe la posibilidad no solo que provengan de galaxias aisladas, sino también de combinaciones de galaxias. ¿Okay? Radamés, bienvenido. Buenas noches. Bueno, hablando de ondas gravitacionales, me imagino que ya hayan escuchado mencionar la palabra LIGO, L-I-G-O, LIGO. Y hay otro que se llama Virgo, que son los observatorios de ondas gravitacionales. ¿Okay? O sea, estos son observatorios muy diferentes a lo que las personas se imaginan. O sea, no son telescopios en el sentido de que tienen un lente con un ocular o con una cámara. No. Esto lo que hace, Joel Paneque, bienvenido. Buenas noches. Los observatorios de ondas gravitacionales funcionan de una forma totalmente diferente y muy interesante. O sea, particularmente los LIGO, por ejemplo, son 2 tubos de 4 kilómetros de largo que están en ángulo recto, ¿okay? Y son extremadamente rectos. Dentro del tubo hay un vacío casi perfecto. Renata, bienvenida, buenas noches. Tenemos un montón de gente por acá. Ya tenemos 16, wow. Bueno, la cosa es que dentro de esos tubos que están en ángulo recto y que tienen cada uno 4 kilómetros de largo, hay un vacío casi absoluto, y al final de esos tubos hay unos espejos que reflejan un rayo láser que nace de donde está la unión de estos 2 tubos de 4 kilómetros de largo. ¿Sí?
O sea, se puede imaginar que para mantener durante 4 kilómetros, mantener la exactitud del tubo al punto donde tú puedas lanzar un rayo láser y llegas a un espejo y rebote y no esté afectado. Eso es un logro elevadísimo de la ingeniería. Ahora, ¿cuál es la historia con esto? En la medida que una onda gravitacional, que son extremadamente tenues, o sea, cuando suceden en los alrededor de un agujero negro, el impacto de dos agujeros negros y cosas por el estilo, allí aquello no es un terremoto, aquello es un desastre lo que ocurre ahí, ¿no? Pero cuando ya llegan aquí, llegan totalmente agotadas, disminuidas, al punto donde para poder nosotros detectar las ondas gravitacionales, tenemos que crear este instrumento, como el DIGO que les menciono, que lo que hace es rebotar un rayo láser de forma que viaja 4 kilómetros a la ida, rebota un espejo y 4 kilómetros de regreso, y al unirse, esos rayos láser que van y regresan, tienen que estar similares uno con el otro. Entonces, cualquier pequeño movimiento en los espejos causa una diferencia en la señal entre los dos rayos láser. ¿Bien? Entonces, esto, estamos hablando, la diferencia es a nivel inferior al diámetro de un protón o de un núcleo atómico. ¿Okay? Entonces, imagínense que es para medir cositas que no podemos decir que son del grosor de un pelo. No. El pelo es del tamaño de la Tierra comparado con eso. ¿Okay? Entonces, realmente, estos observatorios gravitacionales son una maravilla de la ciencia y la tecnología. Entonces, hasta ahora, las primeras señales de ondas gravitacionales las detectamos en el año 2015. Hasta ahora hemos detectado alrededor de 100. No son muchas, porque realmente, o sea, hay que tener suerte para detectarlas también. Entonces, el problema es que gracias a esto estamos logrando tener una idea de cuántos agujeros negros, cuál es la población de agujeros negros que debe haber en el universo, que deben haber muchísimos más de lo que nos imaginamos. ¿Okay? Pero también nos permiten tener una idea, comenzar a tener una idea de cómo son los procesos en los cuales surge, por ejemplo, el oro y el platino. Porque en el choque de dos estrellas de neutrones, que es un evento que generalmente se llama kilonova, allí es donde surge el oro y el platino, por ejemplo. ¿Okay? Y otros materiales pesados también. Entonces, o sea, si usted tiene un anillo, el anillo no procede del interior de la Tierra directamente. O sea, ese oro procede de la unión de dos estrellas de neutrones en algún momento de la historia pasada del universo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se detectan las ondas gravitacionales? ¿Cómo logran identificar que la onda que están recibiendo, que es una cosa, una señal mínima, hay una palabra que decimos los cubanos, no la voy a decir por acá, mínima, pequeñísima, y tiene un patrón determinado? Entonces, ¿cómo logran los científicos identificar qué es lo que está sucediendo gracias a unas ondas que son parecidas, digamos, a las ondas de un sismómetro? Bueno, se hacen simulaciones por computadora, en supercomputadoras, para ver qué forma debiera tener la onda en caso de que chocaran dos agujeros negros o un agujero negro de una estrella de neutrones o dos estrellas de neutrones. ¿Okay? Entonces, en dependencia de, comparando lo que vemos en el instrumento con las modelaciones que hacemos, podemos clasificarlas y tener una idea de lo que está sucediendo, el tamaño de las estrellas o de los agujeros negros, o sea, si era una combinación de agujero negro o estrella de neutrones y cosas por el estilo, y sobre todo la masa, que es lo más importante, ¿okay? Y también la distancia, por supuesto. Entonces, ahora se ha propuesto, hay un científico que llegó, porque normalmente lo que hacían los científicos en estas modelaciones, que dicho sea de paso, las modelaciones no dan una forma exacta, de una forma de onda exacta, ¿no? No le dicen al científico, esto es lo que vas a ver, no. Tienes que integrarlo, hacerle un proceso todavía, porque salen de una forma bruta y hay que pulirlo de nuevo y volver a procesarlo para lograr obtener la forma de onda que tú quieres ver. Entonces ahora un científico propuso una cosa muy sencilla, ¿verdad? Hacer el proceso inverso, o sea, en lugar de generar la forma de onda, tener una forma de onda y tratar de desintegrarla y obtener el producto intermedio de la modelación. Entonces, lo que está diciendo, lo más importante de esta noticia es que dentro de estas señales que recibimos hay una que ha coincidido con el pronóstico de lo que se llama de una estrella de bosones. O sea, bueno, es un término totalmente raro. O sea, las estrellas normales, como el Sol, están compuestas de la materia que nosotros conocemos. Protones, electrones, bien, neutrones y toda esa serie de cosas. Entonces, los bosones es otro tipo de materia, otro tipo de componentes de la materia,
que en este caso se está hablando que pudieran haber estrellas que fueran, que estuvieran constituidas por ellos. Ahora, eso nunca lo hemos encontrado en la naturaleza. Y esta pudiera ser la primera señal de que hayamos descubierto una estrella de bosón. O sea, en este caso sería probablemente la aniquilación de esa estrella, dicho sea de paso, ¿ok? O sea, son procesos extremadamente violentos que por supuesto llevan a la aniquilación de estas estrellas. Bueno, una noticia sobre unos monos gigantes, no sé si la vieron. El mono más grande que ha vivido en la Tierra, el mono más grande que ha vivido en la Tierra, que se extinguió ya hace unas decenas de miles de años, vivió en la India, en la China, en la India. Traigo otra noticia sobre la India aquí. En la China. Entonces, este mono, la especie le llamaban Gigantopithecus blacki. Gigantopithecus, ya dice el tamaño, ¿no? Imagínense que en pies, la altura de estos personajes, estando parados como nosotros los humanos, 10 pies de altura. 10 pies. O sea, esos son 3 metros. O sea, ni los jugadores de baloncesto más altos que nosotros tenemos llegan ahí. Y pesaban 650 libras, o sea, 295 kilogramos, casi 300 kilogramos. Casi un King Kong, sí. O sea, si nos cogen a uno de nosotros, nos desbaratan, nos hacen pedacitos, nos arrancan por pedazos, ¿no? La cosa es que estos monos, o sea, cuando tú creces demasiado, o sea, en el proceso de la evolución, y el ejemplo perfecto son los dinosaurios, lo que se llama el proceso del gigantismo, ¿no? Cuando hay demasiada comida, hay condiciones muy buenas, pues los animales empiezan a crecer mucho. ¿Sí? Entonces, proceso natural de la evolución. Entonces, estos monos, que ya les digo, 3 metros de altura, 10 pies, o sea, debieran ser unas bestias. Los tipos comían fruta y vegetales. Y entonces, lo que han encontrado este grupo de científicos es que estos monos se extinguieron producto, adivinen de qué, del cambio climático. O sea, el cambio climático de hace unos 2 millones de años, y que hizo un pico alrededor de 600.000 años atrás, comenzó a crear una sequía que, por supuesto, fue reduciendo las cuotas de comida que podían conseguir estos monos gigantes. Y terminaron extinguiéndose. Dicen que la última señal de extinción creo que fue hace unos 60.000 años. O sea, no hace mucho. ¿Ok? No hace mucho. Y, de hecho, sea de paso, lo único que se ha conseguido rescatar de estos fósiles de estos monos han sido tres clavículas. O sea, la quijada nada más y algunos pedacitos de hueso, pero nunca se ha encontrado un esqueleto completo. ¿Sí? Es un dato interesante, ¿no? Y por supuesto, o sea, ¿cómo llegaron estos monos? O sea, había monos no solo en África, los había también en China y en toda la parte esta de Asia, ¿no? Y parece que en Europa también, por lo que veo lo que dice la noticia. O sea, hemos tenido eventos muy interesantes aquí en el planeta. Bueno, me imagino que ya todos sepan que SpaceX está lanzando, dice, bueno, después Carlos, después me comenta sobre eso. SpaceX está lanzando satélites para crear una mega constelación, o sea, una cantidad enorme de satélites para brindar internet, servicios de internet a todo el planeta. O sea, SpaceX está hablando de entre 12.000 y 30.000 satélites. ¿Bien? Eso va a superar en órdenes de magnitud a la cantidad de satélites que existían hasta hace poco alrededor del planeta. ¿Ok? O sea, ya los satélites de SpaceX superan la cifra de 5.000, solamente los de ellos. Los chinos quieren poner sus satélites, los rusos querían poner sus satélites, los europeos quieren poner sus satélites, todo el mundo quiere poner sus satélites. Van a haber tantos satélites que entonces ahora ha salido un estudio que dice que estas mega constelaciones de satélites pudieran perturbar la ionosfera. ¿Qué cosa es la ionosfera? Bien. Para los que son radioaficionados, no sé cuántos de aquí escuchen, los que escuchaban la onda corta, por ejemplo, en su época teníamos un radiocito pequeño, algo eso, y escuchábamos la BBC de Londres, o Radio Internacional de España, o La Voz de las Américas, o lo que fuera. Sí. Todas esas señales que se recibían en onda corta, bien, eso se reciben porque la señal de onda corta se refleja en una capa que particularmente de noche es muy buena para reflejar las ondas de radio, y las ondas de radio salen de una emisora, rebotan allí y se logran recoger en otro lado de la Tierra donde está oculto por la curvatura de la Tierra.
¿ok? Y se van rebotando y rebotando entre la Tierra y la ionosfera, que es como se llama esa capa, y entonces esa señal puede darle la vuelta a la Tierra en lugar de salir disparada hacia el espacio y perderse. ¿Bien? Entonces, la ionosfera tiene aplicaciones prácticas, por supuesto, sobre todo en la radio. La cosa es que cada vez que un satélite se deorbita, o sea, generalmente termina su vida útil, se va frenando por efecto, si yo tengo licencia de radioaficionado, macho, sí. Va frenando y va cayendo en la atmósfera. Entonces, cuando entra en la atmósfera, el satélite roza con el aire a gran velocidad y se quema, se va derritiendo. ¿Okay? Y todos esos materiales, todos esos tipos de metales y plástico, todo lo que tenía el satélite, se derrite, se evapora y queda en forma de un gas, de una nube que queda flotando en la atmósfera. ¿Okay? Entonces, eso sucede con cada uno de los satélites o de las grandes, como la estación espacial Mir, por ejemplo, que tenían los rusos, los soviéticos. O va a suceder con la Estación Espacial Internacional cuando la Skylab también. ¿Okay? Entonces, todo eso se ha ido acumulando allí. Hay mediciones ya de que hay ciertas cantidades de metales en la estratosfera. Se han detectado. Pero ahora hay un estudio nuevo que dice que si las megaconstelaciones llegan a desarrollarse en todo su potencial, estamos hablando de poner cientos de miles de satélites en órbita, en la medida que haya que irlos sustituyendo porque se agoten los paneles solares o pase cualquier cosa con ellos, se van a acumular metales, exactamente, realmente. Pero no solo en la atmósfera, sino también en la parte, en la alta atmósfera, o lo que llaman la parte esta ya del espacio cercana a la Tierra, ¿ok? O sea, el espacio cercano, lo que llaman la alta órbita, ¿no? Las órbitas altas. Entonces, dicen que en la medida que se vayan incrementando las megaconstelaciones, las cantidades de material que van a haber incorporado a los cinturones de radiación terrestre que se llaman los cinturones de Van Allen, que fueron descubiertos por los americanos cuando comenzó la carrera espacial, descubiertos por ese señor, dicho sea de paso, que se llamaba Van Allen, de apellido, y no tenía nada que ver con la banda musical. Pues esta gran acumulación de materiales ahí va a crecer hasta el punto donde va a superar en varias veces el contenido de iones, no solo de la ionosfera, sino también de los cinturones de Van Allen. Entonces, esto es un tema que, bueno, nosotros no tenemos ninguna experiencia en eso. ¿Okay? O sea, nunca hemos tenido experiencia de este tipo, como muchas cosas de las cosas que estamos haciendo nosotros. Hacemos experimentos a escala planetaria sin importarnos cómo terminan y después suceden las cosas, ¿no? Y nos damos cuenta que problemas generan, como el famoso hueco de la capa de ozono. Lo que está advirtiendo este estudio es que pudiéramos tener una alteración de los cinturones de Van Allen y de la ionosfera a niveles increíbles, o sea, muy altos. Y por supuesto, esto es un estudio, o sea, por ahora eso no está sucediendo, pero están advirtiendo que en el ritmo que llevamos poniendo satélites ahí arriba, va a suceder tarde o temprano. Y entonces o sea, es un estudio, o sea, analiza una serie de posibilidades de las cosas que puedan suceder, pero lo más importante es, y eso sí sabemos que va a suceder, es que se va a llenar de materiales eso allá arriba, que, bueno, tarde o temprano nos va a crear un efecto aquí abajo que no sabemos cuáles son. ¿Bien? Es una advertencia importante. Una advertencia importante. Dicen que hay más de 20.000 toneladas de basura en órbita. Bueno, una de las fuerzas menos sospechadas en el inicio de la vida. O sea, han analizado bacterias, microorganismos unicelulares, cuando comienzan a desarrollarse, y identificaron que dentro de las células, y esta es una noticia muy breve porque por supuesto yo no soy biólogo para explicarles todo lo que dicen ellos aquí en este estudio, pero dicen que dentro del interior de la célula, una de las fuerzas que determina la posición y el desarrollo de los pequeños órganos que tiene una bacteria o un microorganismo dentro es nada más y nada menos que la fuerza de la fricción. Entonces, imagínense ustedes medir fuerzas de fricción dentro de una bacteria, ¿no? O sea, el estudio realmente ha hecho un trabajo increíble. Pero la cosa es que entierros en el espacio, no entierros, lo que se han llevado son cenizas, fragmentos, poquitos de cenizas de 2 o 3 personas, ¿ok? No, tampoco no son muchos,
no es mucho, macho. Que dicho sea de paso, hubo una que creo que lo mencioné aquí, unos programas pasados, unos indígenas de aquí de los Estados Unidos que protestaron porque estaban enviando restos de personas al espacio y que eso, bueno, alteraba no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno, eso a mí no me, no me preocupa mucho. Bueno, acaban de presentar la primera pila atómica, la primera pila de energía atómica, creo que Radamés ya conoce esta noticia, para el mercado de consumo. O sea, ¿y dónde está producida? En China. La cosa es que esta batería debe durar más de 50 años con su carga. Ahora, importante, y voy a buscar el dato, voy a ver si lo tengo marcado por aquí, de qué es la cantidad. Puede trabajar entre menos 60 y más 120 grados Celsius. Trabaja con un elemento radiactivo, pero no es uranio. O sea, no se asusten, no es nada radiactivo que vaya a matarlo, ¿no? O sea, ellos están esperando la aprobación del gobierno chino, pero lo que están usando en esta batería es el níquel 63, que después se transforma en una especie de cobre, por lo que vi. Entonces, la cosa es que estas baterías, que son del tamaño de un botón, son parecidas a las baterías que se usan en los relojes. Por ejemplo, Adriana, bienvenida, buenas noches. Sí, Rabe. Y la cosa es que esta batería es una propuesta, o sea, ellos están comenzando, todavía no la han sacado al mercado, pero dicen que la tienen lista. La corriente que da y el nivel de potencia es de 100 microwatts, es bajísimo, ¿ok? Pero lo que dicen ellos es que se pueden poner muchas en serie para subir el voltaje o en paralelo para subir la corriente. Pero ellos están trabajando a su vez ya con otros 3 materiales radioactivos, que por supuesto ninguno de ellos es uranio ni radio, pero que pudiera llegar a dar 1 voltio. Y dicen que con esto, imagínense poder usar este tipo de batería para alimentar un celular o un reloj o lo que sea. Bien, cualquier cosa que tenga que ver con electrónica, y que la batería trabaje durante más de 50 años sin necesidad de recambio. ¿Ve? O sea, si yo usaría una batería de esa hora, yo me muero antes de que la batería se gaste, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esto, déjenme decirle, o sea, tiene su cosa. Alex, bienvenido, buenas noches. Tiene su cosa porque están los peligros de, por supuesto, a la gente no le gusta la radioactividad, aunque este tipo de materiales no es expresamente dañino para las personas, ¿no? Pero, y como dije, bueno, está pendiente de un permiso. Pero tarde o temprano debiéramos llegar a eso, o sea, algún tipo de batería que tenga que ver algo esto con radioactividad, esas cosas de bajo nivel, que no sean dañinas para nosotros, pero que puedan trabajar durante decenas de años sin que se gasten. O sea, este es un proceso interesante. La compañía se llama Betabol, beta con B de beta, como la letra griega, Betabol, de voltaje. La pila se llama BV100 y el tamaño son 15 por 15 milímetros, es pequeñísimo. Entonces ellos están esperan poder sacarla para el 2025, la pila de 1 voltio. Y están haciendo experimentos con el estroncio 90 y el deuterio o el prometio 147. Algunos de ellos podrían ser baterías que duraran hasta 230 años. Bueno, ojalá que lo lleven que sea un buen resultado, que lo puedan llevar a la práctica, ¿no? O sea, que se pueda usar, porque realmente nos hace falta con todos los problemas energéticos que vamos a tener en el futuro. Bien, Pozo, importante noticia. No sé si te la envié. Descubrimiento de la segunda estructura ultra grande en el espacio distante en el universo. ¿Ok? Están hablando aquí de algo que le llaman un super anillo, ¿no? Es un anillo enorme de galaxias que tiene 9 billones de años luz, 9.000 millones de años luz de distancia hasta nosotros, y un diámetro de 1.3 billones, o sea, 1.300 millones de años luz. O sea, es una cosa enorme. Y entonces, estas cosas que estamos descubriendo ahora, estas estructuras súper grandes, lo más interesante es que se supone que en el universo no debieran existir estructuras de ese tamaño. ¿Okay? El modelo estándar no nos permite predecir, nos dice que no debieran existir estructuras. Exactamente, Radamés, en la constelación de Voyager. No debieran existir estructuras tan grandes en el universo. Entonces, ahora estamos descubriendo eso. O sea, esta misma señora que descubrió este anillo, anteriormente había descubierto una media luna, ¿no? También una estructura súper grande, y que están muy cerca una de la otra, que es otra cosa. O sea,
no es que estén por aquí y otra por allá, es que están cerca, y eso nos habla de que el universo parece no ser tan homogéneo como nosotros pensábamos que era. Entonces, todas estas cosas pueden, o sea, puede ser que lleguemos a un punto, porque hay muchas cosas ahora en astronomía y en física que están apuntando hacia una revolución completa en los conocimientos tanto de la física como de la astronomía, ¿no? O sea, llegar al punto, estamos en un punto donde hay ciertos tópicos donde hay una crisis del conocimiento. O sea, se están viendo cosas que no están bien predichas por los modelos que tenemos, por las teorías que planteamos y esas cosas. ¿Okay? Entonces, imagínense que a la distancia que está de nosotros, es tan grande que ocuparía, si pudiéramos verlos con nuestros ojos, el tamaño de 15 lunas llenas. 15 lunas llenas. O sea, es una cosa enorme. ¿Okay? Bueno, otra noticia sobre astronomía. Dicen que científicos revelan los primeros momentos del Big Bang. La cosa es que, ¿cómo nosotros podemos investigar los primeros momentos del Big Bang? O sea, estamos hablando de microsegundos, atosegundos, o sea, todos esos números bajísimos, ¿no? Y la cosa es que en los aceleradores de partículas famosos como el LHC, como el colisionador grande de hadrones, esa es la traducción al español, que está en Europa, que tiene un anillo de 27 kilómetros de diámetro bajo tierra. Bueno, que muchas personas especulaban, en unas cuantos, de que podía crear un agujero negro que se tragara la Tierra y toda esa serie de cosas. ¿Ok? Renata me pregunta cómo se miden las distancias en el universo. Ese es un tema un poquito complicado. Hay 3 formas básicas, yo te voy a explicar ahora. Bueno, la cosa es que para investigar cómo estaba el universo en sus primeros momentos, se usan estos generadores de partículas elementales que las hacen colisionar a grandes energías. Entonces, allí se generan a su vez partículas más pequeñas y esas cosas. Entonces, una de las cosas que han logrado encontrar, curiosamente, es que el movimiento de las partículas bajo esas condiciones tan extremas se asemeja a cómo los depredadores siguen a sus presas, o los patrones del cambio climático, o las fluctuaciones de la bolsa de valores, como la de aquí de Nueva York, ¿no? Entonces, todo este tipo de estudios, o sea, hay cosas que en el universo se asemejan, ¿no? En las leyes y en la forma que funcionan, y eso es sumamente curioso. La cosa es que, a ver si tenía una cosita marcada por aquí. Bueno, el artículo está sumamente extenso, explicando cómo es que ellos hacen todo el trabajo y todo eso. Pero lo importante, ¿ok? Lo importante es que estamos logrando reproducir, ya con las energías que estamos usando en estos grandes aceleradores, condiciones por muy breves tiempo, ¿ok? Pero condiciones similares a las de los inicios del Big Bang, ¿ok? Y eso nos permite tener una idea un poquitico mejor y corroborar o no los modelos, lo que nos dicen los modelos, ¿no? Que dicho sea de paso, los modelos, para tratar de explicar, que nos dicen cómo serían las cosas en el inicio del Big Bang, mientras más nos acercamos al inicio del Big Bang, más difícil es de predecirla. ¿Ok? Renata, las cefeidas es una forma, ¿cómo se miden las distancias en el universo? Una forma es con las cefeidas, que son estrellas variables, estrellas pulsantes, que se hinchan y se reducen, ¿no? Y en la medida que crecen o se reducen, se hinchan o se deshinchan, cambian su brillo. Y eso lo hacen en una magnitud muy bien estimada, y eso permite medir las distancias. Las supernovas tipo 1A y el corrimiento al rojo son básicamente las 3 medidas fundamentales, ¿no? El corrimiento de la luz hacia el rojo. Y allí, bueno, hay varios problemitas metidos en todo eso, pero bueno, eso es un tema para una conferencia, no para un programa. Bueno, los talatos. Para los BPA y los talatos son sustancias que se usan para incorporar en los plásticos. ¿Ok? Resulta que han hecho, y este estudio está sumamente interesante y nos conviene entenderlo a todos, un estudio con comidas de todo tipo, o sea, con productos que se venden en el supermercado, incluyendo aquellos que se dicen orgánicos, que dicho sea de paso, hay muchas cosas por ahí que tienen un nombre orgánicos y no son nada orgánicos y nos están engañando completamente. ¿Ok? Y aquí estos dos químicos particularmente los estuvieron buscando, los BPA y los talatos, ¿ok?
que son famosos, ya tienen, se saben que tienen problemas, que son riesgosos para la salud, incluyendo en general como diabetes y problemas en las hormonales, ¿okay? Están regados por todas partes en los supermercados, incluyendo en aquellas cosas que no están empaquetadas con plástico. Y aquí vamos a mencionar algunos casos. Dicen que el 99% de las comidas del supermercado, de los productos del supermercado y de las comidas rápidas está contaminada con los talatos, que también se conocen como plasticizers, plastificadores, ¿no? Que hacen que los plásticos, son químicos que hacen que los plásticos sean más flexibles. ¿Bien? Dicen que el 79% de las muestras de comida contenían bisfenol A, BPA, que también es otro producto usado, otro químico usado para los plásticos. ¿Ok? Entonces aquí dicen, dentro de las comidas que se encontraron en el supermercado, está el queso ravioli orgánico Annies. ¿Ok? Es el que más talatos tenía, 53.579 por nanogramos, seguido por las peras, los slices de peras del Monte, es una marca que me parece conocida, que contenían 24.998 talatos por nanogramo. El salmón rosado, chicken of the sea, el pollo del mar, salmón rosado, tenía 24.000 talatos por nanogramo. ¿Ok? Estoy mencionando cosas que algunos de ustedes quizás estén comprando aquí. ¿Ok? La hamburguesa de 1/4 de libra de McDonald's con queso contenía 10.000 talatos por nanogramo. La pizza de queso clásica de Little Caesars contenía 5.700 talatos por nanogramo. ¿Okay? Aunque viene en caja de cartón, contiene plástico. ¿Okay? Pedro, bienvenido, buenas noches. Sin embargo, el Wendy Crispy Chicken Nugget tiene 33.980 talatos por nanogramo, súper contaminado con plástico. Wendy Crispy Chicken Nuggets. O sea, esas son cosas que nosotros compramos cuando estamos viajando, por ejemplo, para comer rápidamente. Y te llegas a un Wendy's o a un McDonald's, estás comiendo plástico a borbotones. ¿Ok? El único de lo que encontraron, de todo lo que probaron en los supermercados y en las cadenas de comida rápida, el único producto que encontraron que no tenía talatos, esta sustancia que se adicionan a los plásticos, era el Polar Seltzer Raspberry Lime. No sé qué cosa es eso. Viene en lata. Polar Seltzer Raspberry Lime. No sé si será jugo de lima o algo, no sé. No sé qué cosa es eso. Eso lo sabe todo el mundo. Yo he dado aquí noticias, o sea, el plástico, Alex, el plástico lo hemos metido en todo. O sea, empezando, y lo voy a repetir porque a lo mejor tú no lo escuchaste, o no estuviste en el programa que lo dije. O sea, cuando tú lavas tu ropa, salen fibras, ¿ok? Pero donde más lo notas es cuando la pones a secar. Cuando tú secas la ropa, en la secadora hay un filtro, ¿bien? Ese filtro, esa telita que tú recoges del filtro y la botas a la basura, si tú haces eso en un lugar oscuro, ¿ok? Y lo alumbras con luz de lado, cuando tú nada más comiences a mover esa telita, vas a ver un polvo que sale. Esa telita y ese polvito es microplásticos, ¿ok? O sea, no es problema del gobierno, todo el mundo lo sabe. Las estimaciones, o sea, y eso te lo estoy advirtiendo para cuando tú, tu esposa, tu hija, no sé quién, tu amiga, limpie el filtro de la secadora, que lo haga en un lugar aireado o trate de no respirar eso. ¿Ok? Exactamente, Radamés. Le iba a mencionar el dato a Alex. O sea, semanalmente, 2 datos impactantes. Nos comemos y tomamos, o sea, tanto en los líquidos como en la comida. Semanalmente consumimos el equivalente al plástico de una tarjeta de crédito, por la boca. ¿Ok? Pero no solo eso, sino por la nariz. Respiramos el equivalente a una tarjeta de plástico, tarjeta de crédito de plástico, semanalmente también. ¿Okay? O sea, el plástico lo hemos detectado en la Antártida, en el fondo de la fosa de las Marianas hay bolsitas de supermercado de plástico, en el Ártico, en los glaciares, en el Everest, en la leche materna, en la placenta humana hay plástico en todos lados, Alex, en todos lados.
¿Okay? Nos estamos envenenando y lo sabemos todo. No es que el gobierno lo sepa, no. Todo el mundo lo sabe. Y nadie se molesta por eso. Bueno, hay dos cosas allí, ¿no? Una es que la industria del plástico es muy poderosa, tiene mucho billete, entre otras cosas porque nosotros hemos comprado sus productos. Y la otra es que todo el mundo se queda así, sin hacer nada. Nos quedamos sin hacer nada, no importa. ¿Qué pasa? Plástico está en todos lados. No hay forma de quitarlo de la cadena alimenticia. ¿Okay? Está en todos lados. En todas las frutas, en todos los peces que sacas del mar, en las vacas, en donde quieran, la carne, en todos lados está el plástico. ¿Bien? Exactamente. Sí, sí, ok, Alex. No lo mires con terror, ¿no? Solo trátalo con respeto. Bueno, vamos a contestar. Bueno, la cosa es que mencioné nombres aquí que yo no sé cómo se atrevieron a mencionar esos productos, porque por supuesto, si tú lees que esos productos contienen plástico, tú no los vuelves a consumir. Pero es que todo lo que compramos en el supermercado ha sido lavado con detergentes que también son plásticos, proceden del petróleo. Todo está empaquetado en plástico, todo se mueve en cajas de plástico. El plástico está en todos lados. Los espejuelos son de plástico ya. O sea, todo es de plástico. Nosotros estamos consumiendo plástico porque hemos puesto el plástico en todas partes en el medio ambiente. Y el plástico no se desbarata, no se disuelve, no se degrada. Se hace pedacitos cada vez más pequeños y mientras más pequeño, más fácil entra en la cadena alimenticia. Y está entrando en la cadena alimenticia desde el plancton del océano, que se lo consume, las ballenas, los casos de las ballenas o de los delfines o de las orcas que han encontrado por ahí llenas de plástico que se mueren porque no pueden comer. Entonces, lo que estamos envenenando el planeta. O yo sé que hay personas que dicen, no, nosotros no tenemos la capacidad para crear problemas en el planeta a nivel planetario. No, sí, lo estamos haciendo y de muchas formas. Somos una cantidad enorme y la producción que tenemos es enorme. Y bueno, ese es un tema ya para el domingo. Alex, te invito al domingo. Hablamos de todos los problemas que hay con la crisis climática y los problemas de contaminación y todo eso los trato los domingos. Pero esta noticia sí la traje porque evidentemente aquí ya mencionan, o sea, es un estudio bien claro con todos los productos que puedes encontrar en un supermercado. ¿Ves? Bueno, vamos a continuar porque se nos va el tiempo. Ya los dejé ya pensando, ya esta noche no duermen bien. Bueno, repitiendo sobre las ondas gravitacionales, hay otra noticia que no las pude poner juntas. Los observatorios de ondas gravitacionales rompen el límite cuántico. Radamés y Pozo. O sea, esto es increíble. O sea, ya, ¿qué pasa? En el espacio. O sea, muchas personas cuando hablan, por ejemplo, cuando tú le dices en el vacío del espacio sideral, y el vacío no existe en el universo. El vacío absoluto no existe. ¿Ves? O sea, existe lo que se llama la energía del vacío. O sea, el espacio por sí solo tiene energía y puede crear partículas de la nada. Entonces, constantemente a nivel cuántico, allá abajo, a nivel de partículas elementales, se dice que están surgiendo pares de partículas, antipartículas, partículas, antipartículas, y ellas luego se aniquilan y desaparecen. Al final todo es energía. Se generan y desaparecen, se generan y desaparecen. Entonces, ese proceso a nivel cuántico puede alterar las mediciones de las ondas gravitacionales. Y ahora, yo no voy a meterme a explicar todo lo que han hecho esa gente ahí. Después, Pozo, si quiere, y Radamés les envío el artículo, me lo recuerdan. Pero han logrado ajustar estos tubos de 4 kilómetros de largo, hacer unos ajustes para eliminar los procesos cuánticos allí, la alteración que generan los procesos cuánticos en los rayos láser. Disculpe. Entonces, realmente estamos llegando a puntos donde estamos logrando medir cosas. De hecho, acabo de ver la noticia de que decía que estamos buscando ya los posibles constituyentes de los quarks. Ya no del átomo, ni del protón, ni del electrón, no, los constituyentes del quarks, de los quarks. Bueno, crearon un producto que, puede ser maravilloso, nos puede ayudar a sustituir el problema del plástico. Madera transparente. Han hecho transparente la madera. Entonces, tiene alguna cosita. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Este asunto no es nuevo, dicho sea de paso. O sea, aquí yo me enteré por este artículo que ya hace 30 años un botánico en Alemania había logrado hacer transparente las plantas.
no totalmente transparente, pero casi totalmente, y ver por dentro de ella. ¿Okay? Pero ahora lo que se está hablando es un proceso nuevo en el cual el problema es que dentro de, o sea, lo que constituye la planta son un montón de tubitos, como si fueran absorbentes que estuvieran pegados con plástico, con pegamento, ¿no? Y por esos tubitos sube el agua y los nutrientes de la planta. Entonces, lo que une esos tubitos es una cosa que se llama lignin en inglés, que no sé cómo se llamará eso en español, me imagino que debe ser similar, pero ese lignin es el que le da el color a la madera, ¿bien? Y la hace que sea opaca, que no sea transparente. Entonces, lo que están haciendo esta gente es diluir el lignin ese, quitarle el color, y entonces como los tubitos son transparentes, ¿okay? El tubito dentro es aire, es transparente, pero las paredes no lo son, porque tiene una constitución leñosa, ¿no? Entonces, ese lignin que queda allí tiene todavía algo así como un color lechoso. Entonces, lo que hacen ellos es que insertan un plástico, un material de plástico líquido, en donde los tubitos están vacíos, donde va el aire, ¿ok? Ponen ese plástico y entonces equiparan el índice de refracción del plástico con el de la materia que queda que formando los tubitos y el lignin de la planta. Entonces, se logra hacer casi totalmente transparente a la madera. Y lo que están diciendo ellos es que además se tiene la ventaja que cuando tú insertas este material dentro de la madera, pues entonces se pone tan dura que se hace más resistente, más dura que el vidrio, ¿okay? Y más resistente que la fibra de carbono. ¿Okay? Entonces, dicho sea de paso, esto no llega a ser totalmente transparente. O sea, para que sea transparente tiene que ser una madera de 1 milímetro de grosor. ¿Okay? Ya cuando llega a 1 centímetro no es transparente completamente, sino es translúcido. Algo así como el cristal que ponemos en los baños, por ejemplo, de forma que no se pueda ver, pero que si la luz pasa, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es que esto puede tener un montón de aplicaciones. Y por supuesto, o sea, ellos están buscando incluso, que no sé si lo anoté por acá, 10 veces más fuerte que el vidrio, ¿ok? Y más transparente que el plexiglas. Oye eso, más resistente y más transparente que el plexiglas. La cosa es que cuando es una capa, una madera de 1 milímetro de grosor, puede pasar entre el 80 y 90% de la luz. Pero cuando ya se llega a casi 4 milímetros, ya comienza a pasar solamente el 40%. Pero igual, sirve para hacer ventanas, puede servir para hacer ventanas en el techo que dejen pasar la luz del sol para no tener que encender las luces de día en nuestras casas, por ejemplo. Que eso es algo que debiera hacerse en todas las casas hace rato. Y están proponiendo un montón de ideas, incluyendo que el famoso plástico que usaron para rellenar los tubitos de las plantas, ahora han propuesto un material orgánico, ¿okay? Porque la resina que usaron es derivada del petróleo y por supuesto quieren dejar de usarla. Entonces ahora han usado un biopolímero que sale de las plantas de los cítricos, ¿no? Un biopolímero que puede sustituir a eso y entonces no sería un plástico. O sea, este puede ser un avance interesante. O sea, de hecho, incluso recuerden que hay una crisis de la arena. Por lo tanto, fabricar vidrio tiene sus problemas también. Pero pudiera ser una solución interesante para todo lo que es los vidrios de las ventanas y toda esa serie de cosas. Vidrios, incluso hablan que como es tan resistente, puede servir para los vidrios que cubren las pantallas de los celulares, ¿okay? Y los televisores, esas cosas para protegerlo contra los golpes y todo eso. Así que está interesante. Madera transparente. Bueno, otra astronomía. James Webb, el telescopio James Webb, encontró una galaxia que desaparecía. Y esto vamos a traducir a ver para explicar correctamente qué quiere decir. O sea, hace años que estamos buscando, o sea, los astrónomos siempre están buscando la galaxia más lejana posible. ¿Okay? Entonces, para irse acercando, por supuesto, lo más posible al punto más cercano al Big Bang, para la redundancia. Bueno, esta galaxia se llama AZTECC 71, que cuando lo lees, ellos dicen, para los que están, esta gente dice que no tiene sentido, ¿no? Que son un montón de letras y números, pero en realidad suena como Azteca 71. Pero bueno, la cosa es que esta galaxia, la imagen, es una galaxia rojiza que está a solo 900 millones de años luz del Big Bang. ¿Okay? Es bien joven, es un bebé, pero ya era una galaxia. Y entonces,
Esta galaxia había sido detectada por telescopios desde Tierra, pero el telescopio Hubble no había logrado fotografiarla. Entonces, a este tipo de galaxias le llaman galaxias oscuras, ¿no? Que realmente sabemos que están ahí, pero hay telescopios que la ven y otros que no. Entonces, ahora con el telescopio James Webb, que tiene la capacidad de observar en el infrarrojo, sí se le pudo hacer una foto. Entonces, está bien rojita, se le nota un poquitico de estructura porque, dicho sea de paso, o sea, los astrónomos cuando hacen este tipo de observaciones, trabajan en el borde de la resolución de los instrumentos y de las cámaras. Entonces, lo que ven son unas masas ahí, unas nubecitas a las cuales ellos logran sacarle algunos datos. ¿Okay? Ariel, bienvenido, buenas noches. Pero esta es la galaxia más lejana, más antigua, por decir más joven en la historia del universo que hemos logrado fotografiar hasta el momento. Y por supuesto se ve de color rojizo, ¿no? No solo por la lejanía, sino también por la gran cantidad de polvo que tiene. ¿Okay? Una inteligencia de OpenAI. Dicho sea de paso, voy a mencionar algo que me mandó Mecho. Abrieron, ¿dónde fue Mecho? En Denver. Un McDonald's que no tiene empleado. ¿Okay? Y eso, por supuesto, tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, yo me pregunto cómo ellos prepararán las hamburguesas y los panes y toda esa serie de cosas, pero no tienen empleados. ¿Okay? Una pregunta es cuántos empleados hay atrás preparando las hamburguesas en otro lado, ¿no? Pero por lo menos en la tienda no hay empleados. ¿Okay? O sea, eso es para que tengan una idea de que en Denver, Colorado, ¿verdad, Mecho? Gracias. Lo que significa el advenimiento de la inteligencia artificial. Dicho sea de paso, eso también demuestra que al capitalista le importa 3 pepinos si la gente que está abajo se queda o no sin trabajo. Y si tiene que comer o no comer. El problema es hacer billetes, ¿verdad? Y si mientras menos gente tú tengas, mejor. Más rentable, más billetes tú haces. Y entonces, por supuesto, más vas a vender también. Ahí hay un montón de cosas incluidas. Bueno, la cosa es que OpenAI, el CEO de OpenAI, Sam Altman, que ya regresó a la compañía después del episodio ese de que lo votaron y bueno, toda esa historia, pues dice que la inteligencia artificial de nivel humano viene más pronto de lo que muchos esperaban, pero no tan pronto. ¿Okay? Recuerden que ya algunos hablaban de que podía llegar en el año 2024, en el año que estamos ahora. No parece ser, ni es probable. ¿Okay? Pero sí dicen que tampoco va a cambiar el mundo tanto como la gente se teme. Y escuchen esto, o sea, la persona que está al frente de la principal compañía de inteligencia artificial que está generando despidos y que está sacando a gente de sus trabajos y todo eso, está diciendo que el cambio no va a ser tan importante como muchos temen. No sé, vuelvo a la comparación aquella del domingo pasado, ¿no? Como el lobo cuidando las ovejas, dice, no se preocupen, yo no como carne. Pero bueno, la cosa es que dice este señor que sí, que dice Radamés que el 40% de los empleados se dice que se afectarán por la I según un estudio. Eso depende del momento en que se mida, ¿ok, Radamés? O sea, evidentemente muchas personas, la historia final es que todas las labores repetitivas van a ser automatizadas. Esa es la parte inicial. Pero la parte final es que incluso los trabajos creativos van a ser cubiertos por la inteligencia artificial. O sea, ya actualmente los diseñadores que dibujan imágenes para revistas y para sitios web y todo eso, ya tú puedes ponerle un texto a una inteligencia artificial, quiero que me dibujes o me hagas una imagen de esta, y te la saca en cuestión de segundos. ¿Okay? Y si no te gusta, la vuelves a pedir y la vuelves a pedir y él te la va dando y dando y dando hasta que tú obtengas el resultado que tú quieres. Entonces, realmente hay muchos trabajos que están amenazados ya por la inteligencia artificial. Ya ahora, no dentro de 5 años, cuando tal vez aparezca la inteligencia artificial de propósito general, ¿no? La de nivel humano. ¿Okay? Cuando aparezca la inteligencia artificial de nivel humano, agárrense. Porque si hay algo en lo que el capitalismo es eficiente, es en ahorrarse de billetes, ¿ok? Y en poner la tecnología a trabajar. El derecho de autor, bueno, esa es una discusión enorme, realmente, muy cierto. Pero sí, es como el lobo diciéndole a las ovejas, no se preocupen que nosotros no comemos carne. Bueno, aquí está la noticia que les mencioné al inicio cuando estaba hablando de China y les mencioné la palabra India. Bueno, la India, la placa tectónica de la India, que dicho sea de paso, los Himalayas se crearon porque la placa tectónica de la India se movió hacia el norte
y chocó contra Eurasia, contra la placa tectónica de Eurasia. Y entonces en ese choque se generaron las montañas más altas del mundo, que son los Himalayas. Ahora, la cosa es que ahora se ha hecho un estudio más profundo sobre la placa tectónica de la India, para tratar de determinar, porque había, normalmente cuando dos placas tectónicas chocan, una se hunde, esos procesos se llama subducción, una se hunde y termina siendo diluida prácticamente en el manto, ¿no? En la roca derretida que hay abajo en el magma. Pero en este caso, para lo que han logrado averiguar los científicos, es que la placa tectónica de la India se está dividiendo en dos, como si fueran la cáscara de una naranja, ¿ok? Que se está levantando la parte de arriba y la parte de abajo se está hundiendo. Entonces, está sumamente curioso el asunto. Por supuesto, esto no va a afectar directamente a los humanos, porque esto es un movimiento que es 1, 2, 3, 5 milímetros al año, ¿ok? O sea, en el periodo de vida de una persona, esto no genera grandes problemas, a excepción de los terremotos que pueda causar, ¿no? Pero por lo demás es algo que no nos afecta en el promedio de vida de un humano, ¿eh? Pero sí es interesante para los geólogos, porque en escalas grandes, en escalas geológicas grandes, sí es importante para ellos tener una idea de cómo se manifiestan estos mecanismos, ¿okay? Recuerden que quizás incluso el hecho de que haya vida en la Tierra depende del movimiento de las placas tectónicas, de la tectónica de placas, ¿okay? O sea, las tectónicas de placas es parte del proceso del carbono en la Tierra. Y nosotros estamos constituidos en nuestra mayoría, ¿por qué? Por carbono. ¿Okay? O sea, nosotros somos parte de ese proceso. ¿Bien? Oh, este es uno muy bueno. Agárrense de los asientos. 40% de los niños americanos, o sea, vamos a decir no americanos porque la palabra exacta es estadounidenses. El 40% de los niños estadounidenses piensan que los hot dogs y el bacon son vegetales. Son plantas, no vegetales, porque bueno, si lo obligan a comer vegetales a lo mejor no les gusta. Son plantas. Entonces, lo que dice el estudio, que fue publicado en el Journal de la Psicología Medioambiental, en la revista de Psicología Medioambiental, un grupo de psicólogos le preguntaron a niños que hicieran una categorización de muchas comidas, incluyendo el queso, ¿ok? Y las papas fritas, el bacon, el porcón, el camarón, las almendras, los huevos, todo eso y muchas cosas más. A niños entre, a ver, ¿dónde está la edad, caramba? Niños pequeños, entre 4 y 7 años creo que eran, ¿ok? La cosa es que los resultados son sorprendentes, ¿ok? 47% de los 176 niños que ellos entrevistaron, el 47% cree que las papas fritas vienen de los animales. El queso lo identificaron, un 44% de los niños estadounidenses identifica el queso como procedente de las plantas. El queso. 41% cree que el bacon viene de una planta. El bacon. 40% dice lo mismo de los perros calientes, que provienen de las plantas. Los perros calientes. ¿Ok? Los chicken nuggets, los famosos chicken nuggets, que mi niña era fanática de eso, que tienen el nombre pollo, chicken, en el nombre. ¿Ok? El 38% de los niños piensan que viene de las plantas. No sé qué está ocurriendo, pero esto no es normal. ¿Okay? El porcón, las maripositas de maíz y las almendras fueron clasificadas por estos niños. El 30% de estos niños clasificó a las maripositas de maíz y a las almendras como proteínas procedentes de animales. A ver, el 77% pensaba que las vacas no son comestibles. El 73% pensaba que los puercos no son comestibles. El 65% de esos niños pensaba que los pollos no son comestibles. Yo no sé, yo cuando me puse a leer este artículo, yo no podía dejar de golpearme en la cabeza, ¿no? Porque realmente, ¿qué está pasando con los niños?
y particularmente en este país, ¿no? Y estamos hablando de 4 a 7 años, o sea, esto no es educación de la que se da en la escuela, más bien es educación que procede de la casa, sobre todo. Bueno, dice Mecho que eran hijos de veganos, me imagino, ¿no? Pero es que comen carne, ¿ok? O sea, comen carne, pero se piensan que viene de los vegetales, o sea, que el vegano le está haciendo trampa al niño, ¿no? Entonces, el estudio analiza un montón de cosas aquí, de causas, de posibles causas y de... Dicen que la única ventaja, cosa que he hablado, que prometí, no sé si lo puedo hacer para el domingo que viene, el famoso problema de la carne con el calentamiento global. ¿Bien? Entonces, yo prometí hablar de eso, no sé, déjame ver si busco los artículos al respecto y tocamos ese tema, que es un tema caliente, el tema de la carne para el futuro. Pero, y el futuro cercano, no lejano, bien, es el nivel de educación, sí, Carlos, por supuesto. No solo de los niños, ¿no? Sino también de los padres. Pero la cosa es que dicen que esto pudiera ser, sí, pero Alex, hay niños ahí de 4 años, o sea, bueno, la cosa es que dicen que esto pudiera dar una idea para cómo educar las futuras generaciones para que coman menos carne y se enfoquen más en dietas vegetarianas, ¿no? No para obligar a nadie, no es el problema de obligar, Alex, que yo sé que va... O sea, el problema es que en el futuro va a haber que comer menos carne. ¿Ok? Y hay muchas razones para ello, las puedo explicar el domingo con calma después de nuevo, si participas y me preguntas. ¿Ok? Pero va a haber que comer menos carne en el futuro. Así que va a haber que comer más vegetales. Entonces, la cosa, no sé, esto pudiera ser una vía, ¿no? Quizás esos niños se estén preparando para eso, pero después de todo están comiendo carne, están comiendo perros calientes, vaca, cerdo, pollo, de todo, ¿no? No sé, es un poco contradictorio todo eso. ¿Ok? Bueno, evidencia de una de las explosiones más grandes registradas en el mar Mediterráneo. ¿Ok? En el mar Mediterráneo, particularmente cerca de Grecia, hay una isla que se llama Santorini. ¿Okay? Para aquellos que están un poco que todavía creyendo en la leyenda de la Atlántida decía, ¿quién era este señor? Platón, que estaba frente a las columnas de Hércules, frente al estrecho de acá entre España y el estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. La cosa es que hay una teoría, una hipótesis, mejor dicho, que dice que lo que generó la idea de la Atlántida, en realidad fue la explosión del volcán Santorini, que era una isla, y eso generó la extinción prácticamente de ciertas sociedades que había en la zona. ¿Okay? Ese volcán explotó de tal forma que desapareció la isla, para decirlo así. ¿Okay? Desapareció una isla. Entonces, eso provocó la extinción de una sociedad. ¿Cuáles eran? Caramba, en la edad del bronce fue Santorini, que fue hace 3.600 años. ¿Ok? Y exterminó, fue una de las causas de la desaparición de la civilización minoica en la isla de Creta. ¿Ok? O sea, eso generó un tsunami, eso fue violentísimo. Ahora se encontró ahí cercano un nuevo depósito de material volcánico indicando una erupción submarina mucho más grande que la del Santorini. El Santorini hizo desaparecer una isla. ¿Okay? Esta fue más grande todavía. Dice que esta tiene un volumen de más de 90 kilómetros cúbicos de roca. ¿Okay? O sea, es una capa de 150 metros de grosor que la hace 6 veces más grande que el flujo piroclástico de la erupción del Santorini y 10 veces más grande que la explosión de este famoso Hungatonga Hunga, Hapai, volcano que hizo erupción el año pasado, la erupción submarina ahí en el Pacífico. Bueno, 10 veces más grande que ese volcán. ¿Okay? Eso es una barbaridad y para que ocurra dentro del Mediterráneo todavía lo es más, es un mar pequeño, ¿no? Entonces, aquí explican varias de las cosas de lo que encontraron, ¿no? Y el estudio, lo principal, el datado en tiempo de esta erupción se hizo con micropaleontología, o sea, estudiando microfósiles, que eso hay que ser un bárbaro para hacerlo. Realmente mi admiración para esta gente. Pero este incluye entonces, o sea, toda esa idea famosa de la Atlántida es perfectamente explicable por esta serie de eventos, ¿no?
tremendamente catastróficos, que sí son catastróficos porque afectan a seres humanos. No un supervolcán, ¿ok? O sea, es un volcán todavía, pero es bastante grande, ¿ok? El supervolcán es mucho más grande todavía, ¿ok? Como el caso de Yellowstone, por ejemplo, o este que está en Italia, que esperemos que no haga erupción. Vean, tenemos por acá un montón de noticias más todavía. Bueno, fotografiaron a un delfín extremadamente raro en el Golfo de Grecia, precisamente en Grecia, que tiene, en lugar de tener las aletas pectorales, las que tienen la parte de abajo, en lugar de ser puntiagudas, estaban divididas casi que en dos, como si tuviera un pulgar. ¿Ok? Entonces, fue fotografiado en 2 ocasiones diferentes por investigadores. Y está súper interesante. O sea, definitivamente es un problema genético porque tiene ambas aletas con la misma forma. ¿Ok? Pero bueno, recuerden que siempre ponemos el ejemplo de que si en un planeta extrasolar, en cualquier lado, hay un océano, es un planeta océano de esto y hay delfines allí, los delfines no pueden desarrollar tecnología porque no tienen, por ejemplo, el pulgar oponible, ¿no? Entonces, si los delfines empiezan a generar pulgares ahora, bueno, cuidado, ¿no? No empiecen a desarrollar herramientas y esas cosas. Pero bueno, esto es un poco de broma, ¿no? Pero realmente está interesante. Bueno, no sé, para aquellos que vieron, si no vieron la noticia, oficiales de inteligencia de los Estados Unidos determinaron que el famoso globo espía chino, que estuvo sobrevolando por aquí durante una semana, estaba usando nada más y nada menos que un proveedor de internet de aquí de los Estados Unidos para enviar los datos a China. No dicen quién fue, si fue AT&T, si fue Comcast, que son de los 2 más poderosos aquí, ¿no? Tiene que haber sido uno de esos 2. Y yo no pongo la cabeza en la cuchilla por ninguno de los 2, ninguna de las 2 compañías, ¿ok? Bueno, dicen los científicos que encontraron la fuerza que guía o que está detrás de tus impulsos más oscuros. Encontraron la fuerza que está detrás de los impulsos más oscuros de las personas. Y entonces, adivinen cómo nombraron a esta fuerza. D, de dedo. La fuerza D. No sé quién se le ocurrió nombrar esto así. Debieron haberle puesto algún nombre más bonito, ¿no? Y más fácil. Pero este procede de un estudio de 2018 entre alemanes y otros europeos que estuvieron buscando cuáles eran los impulsos más oscuros en las personas. ¿Ok? Y entonces dicen, los 3 que son más reconocidos, que los escuché casualmente en una charla esta semana, es lo que es el psicópata, el narcisismo y el maquiavelismo. Bueno, ahorita lo pronuncio bien. ¿Ok? Entonces, la cosa es que dicen que ellos han identificado este factor, que dicho de paso, el experimento fue llevado a cabo entre más de 2.500 personas. ¿Ok? Y entonces encontraron este factor que es común a estos 3 tipos de factores negativos en el ser humano. ¿Ok? Entonces dicen ellos que este factor a veces se manifiesta más como narcisismo o se manifiesta más como maquiavelismo, bueno, no sé si lo dije bien, o cosas así, o a veces se manifiesta con un poco de todo. ¿Ok? O sea, es un factor maquiavélico, exactamente. Entonces, maquiavelismo, bueno, eso mismo. La cosa es que este factor es un factor común para todos los demás factores negativos en el ser humano. No veo que ellos digan en el estudio cómo poder limar eso, ¿no? Cómo poder quitar eso, una vacuna contra eso o algo de eso. Pero bueno, quizás pudiera ser el primer paso para lograr identificar una posible cura o un alivio para ese tipo de problemas. Porque eso sí, de hecho, o sea, de paso, personas crueles en el planeta hay muchos. Pero bueno, este factor si quieren búsquelo, si quieren después me piden el artículo porque es bastante extenso ahora sobre esto, profundice un poquito sobre esto, pero bueno, ya esto es más cuestión de psicólogo. Pero el nombre que le han puesto, bueno, no me gusta mucho, ¿no? Factor D. No me lleva a creer sobre esto. Investigadores encuentran, la semana pasada creo que hablamos sobre un gran depósito de agua dulce que encontraron que tenía 6 o 60 millones de años de antigüedad. Bueno, ahora en Japón encontraron, en Japón existen también estas fuentes de aguas termales, ¿no? Y entonces resulta que ahora a los científicos les dio por probar estas fuentes de aguas termales en Japón.
y encontraron que el agua que sale de allí no es un agua que proviene de la precipitación, o sea, de la lluvia, sino que es agua que ha estado millones de años también enterrada bajo tierra, y ellos no están claros si proviene del acuífero de las Filipinas o si es un acuífero que está cercano a Japón o uno que está del lado de la parte asiática, de parte del continente asiático. Entonces, lo que dicen es que va a haber que comenzar a reanalizar los movimientos del agua a profundidades incluso de hasta 100 kilómetros en la litósfera, porque evidentemente hay cosas ahí que nos estamos perdiendo. ¿Okay? Bien, esta es una investigación sobre adolescentes. Por supuesto, la adolescencia es una etapa de la persona donde, bueno, todos lo sabemos, comenzamos, aunque nos olvidamos de eso cuando llegamos jóvenes o adultos, estamos descubriendo el mundo y estamos comenzando a sentirnos más independientes, queremos sentirnos más independientes, queremos y pensamos, y aunque no lo reconocemos en el momento y a lo mejor todavía muchos no se han dado cuenta, pero cuando somos adolescentes pensamos que tenemos la respuesta a todo, que sabemos de todo y que tenemos la respuesta a todo y que podemos resolver todos los problemas. ¿Okay? Y entonces, ese es parte del proceso para poder independizarnos de nuestros padres. ¿Okay? Pero eso también genera algunos problemas. Y entonces, ahora esta gente, este grupo de psicólogos hizo un experimento con adolescentes y a un grupo de ellos les dieron a leer un artículo antes de hacer el experimento. Les dieron a leer un artículo que les decía a los que lo estaban leyendo que si se equivocaban o si fallaban en un problema, era una buena señal de que tenían la oportunidad de aprender más. Era una señal de que no sabían lo suficiente y que podían aprender cosas nuevas a partir de eso. Al otro grupo no le dejaron leer ese artículo. ¿Okay? Entonces, cuando le hicieron las preguntas que le hicieron el test que le hicieron, resultó que al grupo que había leído ese artículo que les decía que ellos no sabían de todo, se dieron cuenta, pudieron reconocer que ellos tenían la oportunidad de aprender más a partir del problema que les dieron y que no encontraron la solución. ¿Okay? O sea, el objetivo de darles el problema era que no encontraran la solución al problema, que ellos se dieran cuenta que no podían solucionarlo, y entonces el objetivo fundamental era ver si ellos tenían la capacidad de reconocer que se habían equivocado en pensar que tenían solución para todo, ¿okay? O si seguían pensando. Entonces resulta que el 85% de aquellos que leyeron ese artículo que les explicaba que había la posibilidad de aprender en las equivocaciones y en los fallos, pues esos reconocieron que había la posibilidad de hacerlo. O sea, que es importante, y lo importante de este estudio es el factor de la educación, o sea, particularmente en la edad de los adolescentes, que hay que enseñarles que las cosas, aunque te equivoques y aunque falles y que vas a tener fallos y equivocaciones, que esa es una oportunidad para aprender. ¿Okay? No una razón para dejar el tema de lado y dedicarte a otra cosa. Entonces, eso es lo más importante del estudio. Es lo más importante del estudio. ¿Okay? O sea, que hay que darles la base para que ellos puedan identificar y reconocer que tienen un problema no de ego, quizás no, pero sí un problema de exageración de sus capacidades para resolver problemas. Bueno, la NASA. El Congreso le ha dado permiso a la NASA. Y aquí voy a explicar. O sea, en el Congreso hay una ley que se llama la ley del lobo, ley de Wolf, que no, lobo no por el lobo, por el animal, sino Wolf por el apellido del congresista que la propuso, que le prohibía a la NASA hacer experimentos científicos conjuntos con los chinos. ¿Okay? Y entonces, para la NASA poder hacer cualquier cosa con los chinos, tiene que pedirle permiso al Congreso. Entonces, China trajo ahora de la Luna, con su nave Chang 5, trajo de regreso a la Tierra unas muestras bastante pequeñas, pero importantes, unas muestras lunares, de suelo lunar. ¿Okay? Y entonces, China abrió el pasado diciembre aplicaciones para que científicos de todas partes del mundo pudieran aplicar para recoger, para que les dieran partes de esas muestras, una parte pequeñísima de esas muestras, para hacer sus propios análisis. Y entonces, por supuesto, la NASA estaba muy interesada porque el lugar donde aterrizó esta nave, que está en la cara oculta de la Luna, es un lugar de donde la NASA no tiene muestras. ¿Okay? Porque todas las misiones Apolo aterrizaron o alunizaron, que sería la palabra quizás más correcta, en el lado visible de la Luna.
Eso era para poder garantizar las comunicaciones y tener una mejor seguridad, ¿no? Mayor seguridad de todo. Entonces, por fin la NASA le dieron el permiso, el Congreso le dio el permiso a la NASA. Así que la NASA ahora aplicó y, por supuesto, ahora está pendiente la respuesta, ¿no? Que por lo que veo todavía los chinos no la han dado, a ver si le dan muestras a la NASA de suelo lunar. Dicho sea de paso, la NASA todavía tiene, recuerden que el proyecto Apolo trajo más de 300 kilogramos de roca, o sea, y la NASA tiene guardado esas muestras allí y le ha dado muestras de esas a otras universidades de otros países, ¿no? O sea, no sé si a los chinos les dio, no sé. No sé si lo habrán hecho, pero la cosa es que sí se hace, ese tipo de intercambio científico se hace y es muy provechoso, ¿ok? Bueno, otra noticia de astronomía. Tenemos la matemática precisa para describir la forma en que los agujeros negros reflejan nuestro universo. Entonces, aquí para muchos será una sorpresa esta frase, ¿no? O sea, si el agujero negro es negro, no debe reflejar nada. Entonces, la cosa es que el agujero negro es una zona totalmente esférica. Adentro de él no sabemos lo que hay, pero lo que se llama el horizonte de sucesos, que es el límite a partir del cual ya no podemos ver nada y del cual no puede salir ninguna información, por encima del horizonte de sucesos, que es el horizonte de sucesos es el punto donde la gravedad ya no permite que la luz salga. ¿Okay? Es tan grande la gravedad que ya la luz no puede escapar. Pero justo por encima del horizonte de sucesos hay una capa que se le llama el cinturón de fotones. ¿Okay? Es una capa extraordinariamente luminosa, por supuesto, luminosa cuando te acercas a ella allí, que son fotones que están en órbita circular alrededor del agujero negro. ¿Okay? Y entonces están dando vueltas allí un tiempo hasta que o bien caen dentro del agujero negro o escapan fuera, hacia afuera. Entonces, cuando analizas esa capa de cinturón de fotones, allí se generan múltiples imágenes de los objetos que están, por ejemplo, detrás del agujero negro. ¿Okay? Estamos hablando a veces de 500 imágenes. ¿Okay? O sea, múltiples caminos para la luz para obtener la misma imagen. Entonces, hasta ahora nadie había podido crear una simulación matemática de este tipo de imágenes, de estas condiciones. Y ahora apareció este señor que se llama Albert Snepen, que es un estudiante de física, no es un físico graduado, es un estudiante del Instituto Niels Bohr de Dinamarca. En julio de 2021 sacó una fórmula que dice que puede hacer esta predicción. ¿Qué tipo de imágenes vamos a ver cuando nos acerquemos al horizonte de suceso de un agujero negro? Por supuesto, esto nadie lo va a poder hacer. ¿Okay? Nosotros no vamos, ni siquiera vamos a poder enviar una nave allí. En primer lugar, no sabemos si hay agujeros negros cerca de la Tierra. ¿Okay? Si están cerca, no es lo suficientemente cerca como para enviar ninguna de las naves que tenemos. Y en segunda, si se acerca cualquier objeto que se acerque cerca al horizonte de suceso de un agujero negro, termina siendo tragado por el agujero negro, ¿okay? O destruido. Recuerden el famoso fenómeno de la espaguetificación. O sea, cuando tú te vas acercando al agujero negro, la zona que está más cerca al agujero negro de tu cuerpo está siendo atraída con mayor fuerza que la zona que está lejos. Por lo tanto, la gravedad te va estirando como si fuera un espagueti, ¿okay? Hasta que te rompe en pedazos cada vez más pequeños. Entonces, todos esos procesos hacen imposible que una sonda pueda sobrevivir la cercanía a un agujero negro, ¿okay? Y mucho menos transmitir información tampoco. Entonces, estos son fórmulas que, por supuesto, son teóricas, pero nos acercan mucho más al entendimiento de cómo funciona un agujero negro. Bueno, acaban de liberar en un artículo, este está en el sitio web physics.org, cómo fue el proceso de la comunicación con la ballena, la famosa comunicación del proyecto SETI, de comunicación con inteligencia extraterrestre, con una ballena jorobada, ¿okay? Y entonces dicen que estuvieron intercambiando las grabaciones que ellos tenían de ballenas del mismo tipo, y la ballena estuvo respondiendo en forma algo parecida a una conversación durante 20 minutos. Ella estuvo dando vueltas alrededor del barco, ¿okay? Y cada vez que ellos daban esas señales, la ballena respondía en la misma forma, lo cual se asume como la primera comunicación oficial con ballenas, ¿okay?
O sea, por supuesto, no está claro cuántas cosas se dijeron allí. O sea, lo que se estaba era reproduciendo los sonidos de las ballenas, pero hay algunas ideas más o menos de lo que significan. Por ejemplo, hay sonidos que ya sabemos que son una especie de identificadores, como nombres en las ballenas, ¿ok? Hay cosas esas que ya podemos identificar. Pero por lo general, en lo que es toda la longitud del proceso de comunicación, no estamos claros. ¿Okay? Entonces, realmente está interesante. Esto fue publicado en la revista PeerJ. ¿Okay? Esto realmente me ha hecho, yo estoy loco esperando que este proceso se lleve a cabo, ¿no? Una primera conversación con los animales. Bueno, ¿cuántos han escuchado hablar del famoso macho alfa de los lobos? ¿Okay? Eso se usa aquí en la sociedad. Yo soy un macho alfa. Yo soy un macho alfa. Todo ese tipo de cosas. O tú eres un macho alfa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta que todo eso es mentira. No existe. En los lobos no existe macho alfa. Tampoco la hembra alfa. O sea, todo ha sido una... ¿cómo le llaman esto? una leyenda urbana, ¿no? O sea, realmente hubo estudios que sí apuntaban a eso, pero hace muchísimos años atrás. ¿Sí? Entonces, estudios posteriores dijeron, y lo que pasa es que las personas se han concentrado en la teoría del macho alfa, porque es mucho más conveniente para la sociedad humana este tipo de ideas, pero la cosa es que realmente los lobos, los packs que le llaman los grupos, en realidad los grupos son familias, ¿ok? El macho no es alfa, macho alfa pecho peludo. Sí, la cosa es que el que está el jefe y la jefa de esa manada, en realidad son los padres. Y todos los demás que hay ahí en esa manada son descendientes de esos dos. Por eso es que ellos son los jefes de la manada. No porque sean machos y se hayan fajado con nadie, sino porque son los padres. ¿Ok? O sea, realmente el concepto, y este artículo está muy bueno, es bastante largo, pero está muy bueno. Te han dicho alfa mujer, bueno, no existe. O sea, en los humanos puede ser que exista, pero en los lobos no. ¿Ok? O sea, la hembra alfa es la madre de todos los que están en la manada. Y el macho alfa es el padre de todos los que están en la manada. Eso es todo. Entonces, dicen que un hombre que estuvo 13 años, 13 veranos seguidos, investigando y siguiendo a los lobos, dice que ni en una sola ocasión logró ver una pelea por el poder en el grupo que él estaba siguiendo. O sea, ninguno de los hijos se atrevió a quitarle el poder al padre. ¿Okay? Eso contradice la idea del macho alfa, que ellos tienen que, el más fuerte lucha y es el que es el jefe de la manada, ¿no? O sea, miren cuántas cosas nosotros tenemos de leyendas urbanas metidas en la sociedad humana, que las usamos y pensamos que están establecidas en la naturaleza, en realidad no son otra cosa que nuestro propio bias, ¿no? Nuestra polarización insertando cosas allí que queremos que sean así. Y más nada. ¿Bien? Así que ya lo saben, el macho alfa no existe, la hembra alfa tampoco, al menos en los lobos. ¿Ok? Bueno, a ver, de las otras noticias que tengo por acá, porque ya llevamos hora y media casi. Unos investigadores, esta la toqué brevemente hace un tiempo, pero unos investigadores, y esto fue al inicio de la pandemia, o sea, y muchas personas, cuando tuvimos el problema de la cerrazón de la pandemia, yo, por ejemplo, soy radioaficionado, me gusta hacer astrofotografía, soy astrónomo, que esto y lo otro, pues me dediqué a mis cosas, a mis telescopios, a mis radios y eso. Pero estas otras personas que eran investigadores, biólogos, se dedicaron, vivían en una casa y tenían un patio enorme, y entonces se dedicaron a catalogar todas las especies de plantas, animales e insectos que encontraran en su patio. Esto fue en Australia. ¿Okay? Australia es un país que tiene una gran diversidad de especies, hay que reconocerlo. La cosa es que ellos pensaron que habían encontrado 200 especies nuevas de plantas y animales. Se equivocaron. Encontraron 1500 en su patio. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos viendo nada. O sea, que desconocemos la gran mayor parte del reino animal y vegetal, la desconocemos. Si usted en su patio tiene capacidad para identificar más de 1000 especies nuevas, imagínense si esos trabajos se hiciera constantemente en todas partes del planeta.
¿Okay? Entonces, las cantidades de especies que existen no tenemos la menor idea. La menor idea. ¿Bien? Bien, con respecto, hoy hay muchas noticias de astronomía. Titán, el satélite de Saturno, es el satélite más grande de Saturno. Es el único satélite que tiene una atmósfera densa, realmente. Y por eso, precisamente por eso es que el primer aterrizaje de una sonda humana en un satélite que no sea la Luna fue en Titán. ¿Okay? Porque allí se podía bajar con, con más confianza, ¿no? Había desaceleración en la atmósfera. Entonces, resulta que hace tiempo que se está hablando, o sea, hay sospechas de que pudiera existir vida, algún tipo de vida en Titán. Titán tiene unas condiciones, o sea, la atmósfera de Titán tiene un ciclo parecido al ciclo del agua aquí en la Tierra, pero en lugar de ser agua, es con metano. ¿Okay? Es extremadamente fría. Allá hay ríos y lagos de metano. Entonces, el metano se evapora, se forman nubes y llueve metano. El metano es el gas que está en la famosa balita que tú usas en el barbecue en el patio de tu casa. ¿Okay? Entonces, imagínate ese gas enfriado lo suficiente para que esté líquido, que dicho sea de paso, dentro de la balita debiera estar líquido, pero eso es por presión allí. Pero en realidad acá está líquido por la temperatura que hay. ¿Okay? Y entonces, aquí hay un estudio que salió en un sitio web que se llama Science Direct, cienciadirecta.com, que analizan, analizan la posibilidad de que la relación entre el acetileno, el etano y ciertos compuestos orgánicos sólidos que hay en la superficie de Titán, la relación entre eso y el hidrógeno que se ha detectado allí pudiera significar que pudiera haber un ciclo biológico que usara el hidrógeno con estos otros compuestos orgánicos para generar energía. Y entonces hicieron el cálculo y diciendo que la energía que se pudiera liberar usando estas reacciones químicas sería de 334 y 54 kilojoules por mol. Y eso es equivalente a la energía que usa una bacteria aquí en la Tierra. Entonces, está interesante. O sea, no es una demostración, pero apunta a que existe una posibilidad de que haya algún tipo de vida, algún tipo de microorganismo o bacteria en Titán consumiendo compuestos orgánicos como el acetileno. Aquí lo usan para soldar. El acetileno, el etano y ciertos compuestos orgánicos sólidos y el hidrógeno como gas. ¿Okay? O sea, eso es una especulación, pero aquí hay un cálculo científico que pudiera decirnos que existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Bueno, ¿cuándo arribaron por primera vez los seres humanos a América del Norte? A las Américas en general. Entonces, esa es una discusión larga. Y aquí hay un artículo que también está en el grupo sitio web Physics.org, que ahora con nuevas mediciones, las estimaciones iniciales siempre han sido de que los primeros seres humanos arribaron a las Américas a través de Rusia, ¿no? De Siberia, hace 13.000 años. O sea, cuando estaba casi terminando el ciclo glacial, ¿no? La última era glacial. Entonces, el problema es que se han encontrado huellas de personas que la datación da 23.000 años de antigüedad aquí, en las Américas, particularmente aquí en los Estados Unidos, México también. Entonces, tratando de encontrar explicación a eso, algunos investigadores científicos se han puesto a buscar y entonces han encontrado, porque existió una posibilidad de que cuando el hielo comenzó a derretirse hace unos 16.000 años, seres humanos pudieran haberse movido en bote por lo que sería la costa de hielo, ¿okay? Y usarían la pesca para mantenerse vivos, moverse en unos botes o en balsas entre Siberia y América del Norte. Pero encontraron los científicos que para esa época había una corriente de agua dulce muy intensa que los hubiera arrastrado hacia el Océano Pacífico, ¿okay? Que no los hubiera permitido llegar ni en balsa ni en bote hacia América del Norte. Entonces, ahora hay otro dato, que es que existe la posibilidad, hubo condiciones climáticas
vamos a decir, ideales para que hubiera una ruta migratoria entre Asia y América del Norte entre 24.500 y 22.000 años atrás, ¿okay? Y en segunda ocasión entre 16.400 y 14.800 años atrás. O sea, en promedio, entre 23.000 años atrás y otra oportunidad en unos 15.000 años atrás. Entonces, dicen, lo que están diciendo esta gente es que puede ser que, o sea, tiene que haber habido algún primer ser humano, algún grupo humano primero que llegó, pero que la llegada de seres humanos a la América del Norte puede haber sido en varias oleadas que ocurrieron con diferencias de miles de años entre ellas. ¿Ok? O sea, imagínense, 23.000 años, una, y la segunda posibilidad, 13.000 años. Ahí había 10.000 años por en medio. ¿Ok? Entonces, o sea, está interesante la propuesta, ¿no? O sea, imagínense ustedes, personas que llegaran aquí 10.000 años y de momento llegaran otros desde Asia. ¿Qué sucedería, no? O sea, no sé. Es una propuesta interesante. Bueno, Google's DeepMind, mente profunda, la inteligencia artificial de Google, decodificó una ecuación matemática que ninguno de los mejores matemáticos humanos habían logrado resolver. Entonces, el artículo no explica mucho, ¿ok? El método, adivinen cómo se llama el método que han aplicado para esto. Se llama Fun Search, como búsqueda graciosa. ¿Verdad que un nombre en inglés a un nombre en español hay una gran diferencia, ¿no? Como suenan. La cosa es que el problema, o sea, el Fun Search es un método para usar grandes lenguajes ¿cómo se llama? Modos de lenguaje grandes para resolver problemas matemáticos. ¿Ok? Modelos de lenguaje grandes. Y entonces, a ver dónde está el nombre del problema. Es el famoso CAP-SET Problem de matemáticas puras. CAP-SET. No sé qué quiere decir eso. O sea, yo de matemáticas sí no sé nada. Si hay algún matemático aquí que lo explique. ¿Ok? Pero la cosa es que esto es una prueba más de que la inteligencia artificial, que está todavía en sus inicios y que está prácticamente todavía en estos llamados modelos de lenguaje, que son bastante brutos, para decirlo por cierto. O sea, son inteligentes, pero son bastante brutos. No hemos llegado a la inteligencia artificial a nivel humano y ya está resolviendo problemas que nosotros no podemos resolver. Bien. Bueno, y como última noticia, que era la que más quería darle. Existen células de tiempo en el cerebro humano. O sea, neuronas temporales, para decirlo así. Neuronas que están a cargo de medir o identificar los sucesos en el tiempo. Darle una escala en el tiempo. ¿Okay? O identificar el flujo del tiempo. Entonces, yo creo que aquí subrayé lo más importante porque el artículo también es extenso. Dicen que las neuronas que están envueltas en el estudio son una evidencia de células de tiempo, neuronas cuya actividad es modulada por contextos temporales, ¿ok? En una ventana de tiempo bien definida. Entonces, ellos lo que estaban, por supuesto, eran midiendo la actividad de diferentes zonas del cerebro y le ponían a los sujetos a ver videos, ¿ok? Y luego a recordarlos. Entonces, gracias a esto pudieron identificar ciertas células que están dedicadas a registrar la parte del tiempo de los eventos que la persona estaba viendo y que después quería recordar. ¿Okay? Entonces, dicen que las células de tiempo en el cerebro humano también son multidimensionales, o sea, cumplen varias funciones y son capaces de codificar información en relación con el tiempo, pero también responder a diferentes estímulos sensoriales. Dice que el comportamiento multidimensional de estas neuronas puede ser que sea la base para que nosotros podamos recordar, para codificar el qué, el dónde y el cuándo de las experiencias. ¿Okay? O sea, serían como la base de tiempo y de posición, como el GPS, ¿no? Porque dicho sea de paso, los GPS
El GPS que usted usa, lo que usa es el tiempo. Mide el tiempo de las señales. O sea, el GPS te da posición a ti, pero la posición se toma a partir de cálculos que hace. En realidad lo que mide el equipo de GPS, lo que está midiendo es diferencias en el tiempo de las señales. ¿Ok? A GPS no le importa la posición. A él lo que le importa es recibir la diferencia en tiempo, medir la diferencia en tiempo de las señales que recibe de los satélites. ¿Ok? Entonces lo que están diciendo esto es que hay neuronas que están dedicadas exclusivamente a determinar, a marcar el cuándo, el dónde y el qué. Así que no dicen, por supuesto, son neuronas, no las clasifican de una forma o de otra. O sea, ellos lo que dicen que están en una zona determinada del cerebro y que pudieron registrar la actividad, pero que pudieran ser las neuronas del tic-tac, tic-tac, tic-tac de nuestro cerebro. ¿Bien? Así que nada, es una buena noticia, ¿no? Quizá, no sé, yo no conozco personas que tengan problemas con el tiempo, pero yo soy bastante bueno con el tiempo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me acuesto a dormir, si al otro día quiero despertarme a las 5 de la madrugada para ver un evento determinado o lo que sea, el cerebro me despierta a esa hora. ¿Okay? Quizás también sea parte de entrenamiento, ¿no? O sea, desde adolescente yo me estuve entrenando en eso, ¿no? También. Pero es algo que es posible. O sea, el cerebro tiene capacidad para registrar el tiempo y se activa. Es un despertador magnífico y bastante confiable, ¿okay? Si lo entrenas adecuadamente. Vamos a dejarlo aquí entonces. Llevamos 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Voy a tomar agua. Brindo con agua para todos. Porque tengo las gargantas recontrasecas. Muchas gracias a todos por estar acá. Espero que les hayan interesado las noticias de hoy. Recuerden compartir, por favor, que nos ayuda mucho. Y Mecho siempre se lo recuerda a ustedes acá en los comentarios. Gracias a todos por los estar presentes por aquí. Bueno, tenemos 17 personas por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Este teléfono no me ha mostrado ni número, ni like, ni nada. Me ha dejado los comentarios nada más exclusivamente. Pero bueno, tengo el otro por acá que sí me lo muestra. Así que nada, recuerden que todos los miércoles estoy acá, 8 de la noche, en vivo en Facebook, hablando de esto. Esto también sale en Spotify. Lo pueden buscar en los podcasts de Spotify. Está estas transmisiones de los miércoles y están las transmisiones de los domingos sobre el cambio climático, ¿ok? Recuerden, aquellos que tengan, déjenme ver, no se los aseguro, pero voy a tratar de dedicar una parte del próximo programa del domingo al problema de la carne en el cambio climático, que suena bien caliente. Así que nada, gracias a todos por estar por acá. Muy buenas noches, disfruten el poco de frío que tenemos, el fin de semana va a ser más frío todavía, y para los que están ahí arriba, Osvaldo, lo lamento, mi hermano, me imagino que debes estar trancado en el apartamento. Así que nada, buenas noches a todos. Que descansen. Y nos vemos el domingo a las 8 de la noche hablando sobre el cambio climático. Y a ver si les puedo traer el tema de la carne. Chao. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá.